Bienvenidos a Silex Radio. Pensar más. Sección de blog y opinión, juicio sin valor sobre las citas y la convivencia. Bueno, en este primer capítulo vamos a tratar la cuestión de las citas y la convivencia. La idea, querida gente, es no tener que tratar nada de manera muy escrupulosa ni de manera muy particular, pero sí lo suficiente como para poder tocar algunos temas que puedan ser de su interés. Así que pues nada, vamos a iniciar con esto. Una cosa muy particular que me ha tocado experimentar a través de las citas y de la convivencia, porque bueno, hay que distinguir, tenemos lo que son las citas y lo que es la convivencia. Eventualmente todo se resume en eso, la especie se resume en eso. Así que vamos a ir por partes, vamos a irlo desmenuzando de a poquitos para que sea un deleite. Y ese deleite está relacionado con una de las cosas más placenteras que nos trae este cuerpo terrenal, y es el delicioso. Sí, así es, como la plataforma es family friendly, tengo que tener cuidado con lo que menciono, pero sí, tiene que ver con eso. Y todo se resume en eso también. ¿Por qué? Porque eso y también las perspectivas del más allá, toca hablar encriptado porque no se puede ser claro, desafortunadamente, por cuestiones de censura, pero todas las cosas se derivan en una suerte de circunloquios y de palabras para poder expresar de la manera que deseo. Pero bueno, así están las cosas. Y que por cierto, soy su presentador máximo, así que eso no se les olvide. Listo. Ahora, sin ya más preámbulos y hablar tanta carreta, vamos a entrar directamente al grano. Una cosa muy curiosa que me ha parecido interesante y extraña, porque yo no sé si es que he estado debajo de una piedra y he sido un ermitaño, es que el mundo de las citas está bastante deteriorado. Esto se debe tal vez a las redes sociales. He escuchado a muchas personas que le atribuyen esto a las redes sociales, dado que la cuestión es la siguiente: las mujeres, por la cuestión de su hipergamia, siempre buscan a la mejor posibilidad de pareja. ¿Esto en qué se deriva? Se deriva en buscar una descendencia fuerte que pueda ser protegida. Sin embargo, yo creo que hemos llegado a un punto en donde eso ya ni siquiera es relevante. ¿Y por qué eso representa un problema? Eso representa un problema porque se ha vuelto un problema que se causa a sí mismo, es decir, hay endogeneidad. O, en otras palabras, se vuelve un círculo vicioso. Esto desde luego se ha vuelto un círculo vicioso, dado que las mujeres, en su afán de buscar a un hombre de alto valor, a ese formidable macho alfa, capaz de dotarles no solo de un buen delicioso, sino también de buenos recursos materiales, ellas mismas se han encontrado en una situación donde creen entender lo que buscan, cuando en realidad no es así. Las mujeres se basan mucho en lo que es una cuestión intuitiva, y cuando se trata de la intuición, si no va ligada a algo de razón, que por cierto rimó, se vuelve como apostar, se vuelve puro gambling, y eso resulta bastante perjudicial para toda la sociedad. Antiguamente, y por eso tenía una razón de ser, todo lo antiguo tenía una razón de ser, y muchas de esas cosas se han venido borrando poco a poco porque se consideraban arcaicas, porque se consideraban que no debían ser, por cuestiones de los nuevos movimientos, como el del empoderadas, y esto simplemente ha llevado a que se vaya acabando la sociedad. Pero bueno, esas son cuestiones cíclicas. Todo lo que nace debe morir, incluyendo la civilización.
Bueno, tal vez no debería haber dicho esa palabra, pero esperemos no me censuren por esto. Así que, como todo lo que nace perece, todo lo que nace tiene que retornar al creador, así sea una idea, porque inclusive las ideas también tienen una caducidad en este mundo terrenal. Y como las ideas también caducen, así también tiene fecha de expiración esta civilización. Todo esto está derivado precisamente de todas estas ideas que enjuagan la mente de las pequeñas colectividades jóvenes, cada vez más sesgadas por experiencias de gente que se ha dañado en el proceso, gente que no ha entendido cómo funcionaba la civilización hace muchísimo tiempo y por qué existían ciertas estructuras. Estructuras que permitían que no solo progresara la sociedad y la civilización, sino también que las relaciones fueran muchísimo más estables. Porque no hay que olvidar una cuestión muy importante. La civilización se construye sobre los hombros de familias y las familias se construyen de hombres y mujeres que están unidos y que se encargan de procrear a la humanidad. Luego, haciendo un análisis un poco más profundo de lo que ocurre, simplemente todas estas ideas que llegan y bombardean a las mentes jóvenes hacen que crean saber lo que quieren. ¿Y eso en qué ha derivado? Eso ha derivado en una suerte de desconexión, lo cual es perfectamente natural según lo que dice el Kali Yuga, que por cierto, si no saben qué es, mírense el hinduismo y revisen eso. Pues simplemente es un presagio que se está cumpliendo desde hace muchísimo tiempo. Este presagio habla de la desunión entre hombre y mujer y que nos iban a entender, y a medida que nos acerquemos más hacia nuestro irremediable final, va a ser más fuerte y se va a acentuar cada vez más. Y yo creo que con el auge de los robots, de las inteligencias artificiales que ya empezaron a replantear todo el esquema de las relaciones, va a cambiar todo dramáticamente. Personalmente yo soy partidario todavía de mantener las relaciones entre seres humanos, sin embargo, lo que se viene es inevitable. Pero bueno, antes de hablar del futuro, porque a mí me gusta así hablar del futuro, del pasado, entrelazar ideas, si usted es uno de esos audientes o que les gusta escuchar cosas sofisticadas, está en un buen punto. Si es un escuchador casual, seguramente va a estar completamente perdido, pero no importa, usted puede ser acogido por mí y yo me encargaré de ser lo más claro y explícito posible con mis ideas. Pero pues la idea es poder hablar de todo lo que se me va atravesando en la cabeza, y así como cuando hablo con mis familiares y con mis conocidos, ir hilando las ideas que se ven aparentemente lejanas y complejas e irlas condensando en algo que permita explicar desde muchísimos puntos de vista todo lo que quiero decir. Bueno, así es mi mente de compleja, ¿qué les puedo decir, queridos oyentes? Bueno, entonces, como les estaba comentando, retomando ya, todas estas cuestiones que aparentemente eran arcaicas, que realmente lo que hicieron fue fundar grandes civilizaciones, tenían una razón de ser. Desde escogerle la pareja a la mujer hasta determinarle las tareas, porque todo esto tenía una función y claramente hoy en día lo estamos viviendo de una manera muy patente y extremadamente clara. ¿Esto en qué se deriva? Las mujeres generalmente tienen la percepción de la realidad alterada. Inclusive en el hinduismo se menciona que tienen una suerte de debilidad mental. Puede que esto suene un poco brusco, pero necesito que se entienda de la siguiente manera. Y lo necesito explicar así porque así es como están funcionando las cosas. Las mujeres, al vivir en un mundo de ilusión donde no entienden la verdadera realidad en la que se rige este materialismo, esta cuestión palpable con nuestros sentidos, este mundo sensible, como dirían los platónicos, tiene
unas particularidades que precisamente en la ilusión de ellas, de buscar la hipergamia, de buscar al mejor hombre, terminan enganchadas en relaciones que simplemente las perjudican, no solo en el corto, sino también en el largo plazo. ¿Y por qué se ven perjudicadas? Básicamente porque las mujeres, y eso es el pegamento real de la sociedad, tienen ligado su sexualidad con sus sentimientos, cosa muy distinta de lo que ocurre con un hombre. Entonces, ahora que se fomenta que las mujeres vayan en mundos poligámicos y experimenten todos los sabores, todos los colores y a todo tipo de hombres, simplemente las lleva a su propia destrucción. Hay pocas mujeres que pueden aguantar ese tipo de situaciones, pero realmente son contadas con los dedos. ¿Esto qué significa? Significa que en un mundo promiscuo, donde las mujeres no pueden desarrollar un apego por un solo hombre, lo cual es importante para la crianza de los hijos, porque muchas al parecer ignoran ese tipo de situación de cómo vivieron sus padres, o también pues han tenido eventos desafortunados donde o pierden a uno de sus padres o tienen un padre ausente, precisamente derivadas de esas malas decisiones de su madre. Resulta en circunstancias bastante adversas, lo cual hace que, porque ya me ha tocado vivirlo en varias situaciones, inclusive en mujeres relativamente jóvenes, presenciar cómo su espíritu se deteriora y se mancilla por estos tipos de encuentros, por no apegarse a una ley, a un eje que les permita continuar, porque precisamente por eso se dice que los hombres tienen principios y cumplen con su palabra, cosa que las mujeres no pueden hacer, no porque no quieran, sino porque muchas están vinculadas hacia sus sentimientos. Y cuando los sentimientos mantienen en flor de piel, es difícil mantener control sobre las decisiones y los comportamientos. Estos actos irracionales lo que hacen es que se conecten más con un lado intuitivo, puedan ver de pronto otras cuestiones, pero con esas otras cuestiones, bueno, antes de entrar en detalle de lo otro, con otras cuestiones me refiero es como a ciertas características que tal vez, por ejemplo, para los hombres no sea muy claro para nosotros identificar esto. Creo que hace una especie de disonancia, ¿sí? Y eso es lo que las lleva a tomar esas decisiones que, aunque ven cosas que aparentemente son buenas, no tengan la percepción que es. ¿Esto en qué ha derivado? Con las mujeres con las que he tenido la oportunidad de interactuar me he dado cuenta de lo dañadas que están. No sé si tal vez sea en gran parte una influencia fuerte, que lo más seguro es que sí, de las redes sociales, sumado a sus propias experiencias personales, las lleva a tener una distorsión de la realidad aún mayor. Porque si bien a los hombres también se nos puede distorsionar la realidad, porque pues también somos humanos, en las mujeres tiene un efecto muchísimo más fuerte, es más evidente. Siéndoles un poco íntimos, les voy a contar algo que me pasó no hace mucho tiempo, en el que yo estaba interactuando con una chica, la chica me coqueteó, la cosa estaba como bien, estaba haciendo la fila para entrar a una discoteca y bueno, empezamos a hablar, la cosa se dio como chévere, tal, entramos, estuvimos bailando un rato, inclusive hasta nos besamos un poco, pero de repente ella llegó y se retiró y se fue a buscar a otros tipos y a otros manes cuando yo pensé que ya habíamos como hablado chévere y que de pronto pues podía darse algo más interesante más adelante. Cuando esto ocurrió, yo quedé bastante decepcionado tal, luego por cuestiones del destino volví a encontrarme con ella ya cuando yo ya me iba a salir, pues ya estaba saliendo de allá y fue curioso porque bueno, ella no era muy vieja, tenía unos 22 años más o menos
pero ya su alma estaba completamente corrompida por las vivencias que había experimentado a su corta edad. Siempre han dicho que las mujeres tienen una sobreexposición a los hombres porque, pues, claro, como están en edad fértil y más en esas épocas, tienen una mayor posibilidad de conseguir pareja. Los hombres les llueven, tienen muchísima atención masculina, pero me sorprendió mucho que ya tuviera como esos daños y estas situaciones. Entonces me llevó a reflexionar una cosa y es, bueno, si ella que ya tiene prácticamente las experiencias de una mujer de 25 años en mi cabeza, era lo que yo más o menos calculaba, no me imagino cómo será una mujer de 30, 40, 50 años que crea en su mente que pueda conseguir una mejor pareja o alguien mejor dadas las circunstancias, siendo que también debe tener pues unas experiencias de vida bastante avanzadas y bastante fuertes. Esto no solo ha llevado al rompimiento de los matrimonios, sino también a dañar familias y bueno, y estos son varias cuestiones que, bueno, no voy a ahondar mucho en esto porque pues la idea no es extenderme demasiado, quiero sacar un capítulo por ahí de 20 o 25 minutos, pero hay bastante tela para cortar, porque una parte es la cuestión del Estado, de cómo favorece a las mujeres en muchísimos aspectos. Por ahí he escuchado que prácticamente estamos viviendo en una sociedad ginocentrista, y es cierto. Pero atenernos a una sociedad ginocentrista es llevarnos al camino de la irracionalidad y la autodestrucción. ¿Por qué? Porque la feminidad manejada de una manera oscura, lo único que conlleva es a eso, a la autodestrucción, que es lo que estamos viviendo hoy en día. No por nada, todos los grandes destructores siempre están asociados a deidades femeninas. Si quieren, pónganse a analizar un poco cómo es la situación, pero sí, todos esos arquetipos, todas esas estructuras tienen una razón de ser. Precisamente, todo siempre ha tenido una razón de ser. Solo que ahora, como estamos en medio de la Torre de Babel, donde todo el mundo habla su verdad y todo el mundo se confunde, pues sencillamente estamos básicamente bastante perdidos. No solo por eso, sino que los grandes y las grandes influenciadoras no solo fomentan la desinformación, la estupidez, la pavada, sino también fomentan ser iletrados porque como son gente que también tiene una estirpe baja y que no se ha desarrollado bien en la vida porque no han tenido no solo educación, sino también que no han procurado autoconocerse y mejorarse como personas, sino que simplemente son gente vulgar que se expresa porque tiene un megáfono en la mano, pues simplemente mucha gente lo emula, no solo porque muchos se han creado de esa manera, sino porque la tendencia siempre ha sido llegar y volver ignorantes a las personas, lo cual eso simplemente retribuye en una ignominia colectiva. Pero bueno, ya centrando la conversación hacia donde debemos es la convivencia derivada de todas estas situaciones se ha deteriorado mucho. ¿Por qué? Porque los hombres se les ha, y eso parece chiste, pero no lo es, a muchos hombres se les ha enseñado cómo ser hombres por madres solteras que nunca han conocido una verdadera figura masculina en su vida. Eso lo escuché a manera de chiste, pero es la realidad. Muchos de estos hombres caballeritos que creen que haciendo ese tipo de cosas va a estar bien y que hay que consentir a las mujeres solo alientan a que se siga fomentando este tipo de conductas, porque el Estado, al fin y al cabo, no solo son los legisladores, sino es el mismo pueblo el que se encarga de alentar ese tipo de conductas, lo cual no está para nada bien, porque cuando se fomenta la separación de un matrimonio solo por decisión prácticamente unilateral de la mujer y donde a ella no se le castiga cuando no cumple con sus obligaciones maritales, simplemente
es la destrucción de la familia y por ahí comienza la destrucción de todo. Por eso vemos a unas mujeres hermosísimas de 30, inclusive hasta de 40 años, solteras, intentando buscar a un hombre de su edad o mayor, aunque bueno, más viejos, lo único que van a encontrar es un ancianato. Simplemente no van a poder conseguirlo por esta realidad distorsionada de la hipergamia. Ya para ir cerrando este podcast y este primer capítulo de Silex Radio versión podcast, porque bueno, yo también tengo otros, pero después les comentaré cómo funciona. Simplemente pues estamos en una situación donde las cosas cada vez van de mal en peor y seguramente empeorarán. Pero bueno, esos son los designios del cielo, hay que ver qué nos espera más adelante. Por ahí dicen que es el principio del fin, habría que ver si es así. Bueno, ya para rematar esto de una manera ya rematadora, simplemente haciendo una recapitulación de todo. Las antiguas normas sociales tenían una razón de ser cuando se le escogía esposo a la mujer, cuando habían ciertas limitaciones, inclusive en la Biblia también se habla de algunos lineamientos y principios que hay que seguir para mantener las relaciones, que son cosas muy mínimas, pero de vital importancia, incluyendo que no deben haber amigos hombres para las mujeres y amigas mujeres para los hombres, aunque bueno, lo de los hombres es un poco distinto ahí, pero sobre todo de mujeres y hombres, porque eso tiene ciertas implicaciones también. Así que esas son cosas que quería plasmar en este primer capítulo. Sí, sé que abarqué bastantes cosas, sé que tal vez no concluí algunas, pero bueno, así es como funciono yo. Espero que les haya gustado, que les haya interesado este primer episodio, que quise sacar una versión medio corta, pero ni tanto, de mis pensamientos frente a la convivencia y las relaciones. Sé que no son opiniones populares, por eso también tengo mis razones al mantener mi anonimato. Sin embargo, espero que las personas que me escuchen, que ojalá sean más de 2, me apoyen, compartan el contenido, porque también parte de esta idea, de este podcast, es poder hablar sin filtros, poder hablar las cosas como son, poder comentar las cosas como son, como deben hacerse, porque precisamente toda esta coerción colectiva implica también no hablar las cosas claras y eso a mí no me gusta. No me gusta porque todo se vuelve en eufemismos y circunloquios como lo hice al principio, pero también tengo que cubrir algo de lo que debo decir para por lo menos llegarle a más personas y que no me cancelen de una vez. Así que bueno, recuerden apoyarme, darle like, suscribirse, compartir el contenido si les gustó. Voy a procurar hacer capítulos así rápidos, no voy a ahondar mucho en subtítulos ni nada de esas cosas. Inclusive, bueno, si alguien de pronto me quisiera ayudar con eso, bienvenido sea. Ahí tiene el correo, está bueno, no en la descripción, pero en el canal está. Así que bueno, pues nada, nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao.